Bueno. Se dará inicio al mitin político. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXUL, Escuela Normal Rural Matumaxá. Si me han de matar por ser marxista-leninista, que mi sangre sea derramada en un pueblo socialista. Desde hace un par de semanas se le ha informado claramente a la sociedad las principales exigencias que se tienen como Normal Rural Matumaxá. Una de ellas es la recontratación inmediata de los trabajadores que laboran dentro de nuestra institución, aquellos trabajadores que han brindado y que le han extendido la mano a la misma institución desde que 66 trabajadores decidieron abandonar el plantel educativo. Desde un inicio se le ha hecho de conocimiento a la sociedad recontratación inmediata de los 33 trabajadores que estaban laborando en nuestra institución, pero tal parece que para Secretaría de Gobernación y para Secretaría de Educación no ha quedado claro. Antes de continuar informándole a la sociedad, vamos a refrescarle la memoria un poco al subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León, al jefe de Departamento de Normales, Julio César Santos Pon. Tal parece que a estos funcionarios públicos se le ha olvidado lo que aconteció aquel 10 de noviembre del 2016 en nuestras instalaciones, cuando 66 trabajadores decidieron abandonar nuestra institución, y todo comenzó por un proceso de basificación en el cual no querían que los alumnos fueran partícipes de este mismo proceso, debido a que había intereses de por medio. Estos 66 trabajadores ya tenían una lista de los docentes y de los trabajadores que iban a ser basificados, todos ellos sin una experiencia laboral. Únicamente iba a ser utilizado para un beneficio propio y no para un beneficio común de esta misma institución. Tal parece que a estos mismos funcionarios públicos se le ha olvidado todo eso. ¿Esto por qué se dice? Por lo que llegaron a informar en la mañana a nuestra misma institución de que habían sido desplazados. ¿Cómo es posible de que Secretaría de Educación Federalizada haga mención que estos 66 trabajadores charros fueron desplazados? ¡Qué cinismo de estos mismos funcionarios públicos! Cuando en realidad saben lo que pasó en la misma institución, saben cómo se originó el mismo problema. El mismo subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León, llegó directamente a las instalaciones de la Normal y elaboró un documento en donde hace mención de que no se encontraban presentes los 66 trabajadores charros. Y ahora salen con que fueron desplazados. Ni siquiera conocen el término estos funcionarios públicos. Desplazadas las organizaciones sociales que se encuentran en Chiapas y que no hacen nada por ellos. Y por estos 66 trabajadores charros quieren atentar nuevamente con la vida institucional
de la Escuela Normal Rural Matumaxá los ha cobijado la Secretaría de Educación Federalizada por más de 6 años. Estos 66 trabajadores, y se dice públicamente, porque así es, estos 6 años que han estado fuera de la institución, han estado gozando de salarios, incentivos y de aguinaldo en cada uno de estos años, sin ni siquiera desquitarlo, sin trabajar. Han sido solapados por la misma Secretaría de Educación Federalizada, y ahora que hace mención de que ya los quieren reubicar, de que no hay presupuesto para los 33 trabajadores que han laborado en nuestra institución. Hace mención de una cifra alrededor de más de 1 millón de pesos. No es ni la mitad de lo que ganan esos 66 charros que abandonaron la institución. Que a esos 66 trabajadores se les paga más de 20 millones de pesos. Desde ahí se ve la corrupción del gobierno, se ve lo que pretende en contra de nuestra misma normal. Desde un inicio nos han mencionado como estudiantes: Matumaxá se cierra o se transforma. Por supuesto que no. Y directamente se lo vamos a decir a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa: Matumaxá no se va a cerrar ni se va a transformar, mucho menos va a permitir que esos 66 charros regresen a la normal. Eso no está en discusión, y se le ha reiterado en diferentes ocasiones. No entendemos por qué nuevamente Secretaría de Educación Federalizada sale a hacerse la víctima ante los medios de comunicación, ante la prensa. Si en realidad les interesara la vida institucional de la normal, desde un inicio nos hubieran dado el diálogo, nos hubieran dado una mesa de diálogo en la cual fueran resueltas cada una de las exigencias que se tienen. En ningún momento fue así. Únicamente aplazaban fechas y no nos atendían como estudiantes. Lo único que se pedía era el diálogo, y ahora salen con que los 66 charros entran a la institución. No hay de otra, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nuevamente hacemos un llamado a las instancias federales. En estos momentos se están escuchando. Dentro de las mismas negociaciones también estuvo presente la instancia federal. Tienen perfectamente el conocimiento de lo que está pasando en nuestra institución, que siguen solapando a 66 trabajadores que únicamente les interesa el dinero, no les interesa la vida institucional y educativa de la misma normal. Es por eso que no vamos a permitir que la sigan dañando o fracturando más. Lucha por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. El día de hoy se presentaron en la instalación de la Escuela Normal Rural Matumaxá estos mismos 66 trabajadores que el 10 de noviembre del año de 2016 abandonaron su lugar de trabajo. Cabe mencionar que hace algunos días la Secretaría de Educación Federalizada emitió un comunicado a todas las prensas en el cual los invitaba a reunirse dentro de la Escuela Normal Rural Matumaxá
con la finalidad de reinstalar a estos mismos trabajadores docentes y no docentes que hace 6 años abandonaron su lugar de trabajo. ¿Cuál fue la excusa del Estado y del mismo Departamento de Normales del desplazamiento de estas personas que deberían de estar en su lugar de trabajo? Quizá la sociedad en estos momentos no conozca tanto el tema por el cual está atravesando la Escuela Normal Rural Mactumaxá, porque el Estado se ha empeñado en señalarnos como unos estudiantes que solamente salimos a vandalizar y que solamente actuamos por puro capricho. Conocer la historia de nuestra normal es conocer realmente la corrupción que existe dentro del estado de Chiapas. ¿Por qué esperar 6 años para resolver las demandas que existen dentro de la Escuela Normal Rural Mactumaxá? ¿Por qué esperar tanto tiempo para que el Estado realmente haga su trabajo? El día de hoy, como estudiantes, se convocó una rueda de prensa. Sin embargo, estas mismas no se hicieron. Y siendo alrededor de las 9 de la mañana, cuando se presentaron estos 66 trabajadores en conjunto con los personajes que ya se mencionó, el jefe de departamento de Normales, uno de los que ha promovido este tipo de actividades, llegaron todas las prensas amarillistas, solamente recibiendo la información que les conviene, mencionando que en ese año aquellos estudiantes desplazaron a estos mismos trabajadores. Sin embargo, cabe mencionar que existe un comunicado que se emitió el 14 de noviembre del año del 2016 en el que se les exhortaba a regresar a su lugar de trabajo. Sin embargo, hicieron caso omiso a este mismo comunicado, dando a entender así a los estudiantes que no querían laborar dentro de la institución. Como estudiantes, como masa estudiantil, como trabajadores y como maestros, tenemos fija la consigna y las exigencias, la recontratación de nuestros 33 trabajadores, que se ha conseguido a través de diferentes actividades que han desempeñado los mismos estudiantes en conjunto con los profesores. Nada de lo que se tiene dentro de la normal se ha logrado porque el gobierno nos lo ha otorgado tan fácilmente. Todo se ha ganado a base de lucha, a base de represiones, a base de hostigamientos. Hasta incluso el día de hoy, el mismo Estado involucró a los mismos colonos de Plan de Ayala. El problema, se le recalca nuevamente al Estado, es con el gobierno. No tenemos ningún problema con el pueblo y no tenemos ningún justificante de por qué estarnos enfrentando con el mismo pueblo. El problema es el Estado. El problema es el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa y el subsecretario, quien en aquel entonces habla precisamente de los documentos que se hablan, de las diferentes mesas de negociaciones que se han entablado. Estos 66 trabajadores no tienen por qué regresar a nuestras instalaciones, no tienen por qué regresar a su lugar de trabajo. Una de ellas, la maestra María de la Luz Guillén, que abandonó su lugar de trabajo siendo una de las principales que involucró al resto de los trabajadores para que dejaran la institución. Esta maestra cobra alrededor de 62.658.67 quincenales y sin estar laborando. Y estos 33 trabajadores, el Estado pone la excusa de que no hay dinero, de que el Estado ya no cuenta con los suficientes ingresos económicos. Sin embargo, entonces, ¿cómo sustenta el Estado estos 6 años que a estos mismos trabajadores se les ha venido coberturando quincenalmente su salario? Es de la exigencia y las irregularidades que hemos notado como estudiantes dentro de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Hemos externado nuestra situación actual, el por qué los estudiantes estamos inconformes, los trabajadores que han estado presentes en cada una de nuestras actividades, los maestros.
Existen diferentes documentos que nos pueden respaldar e incluso documentos firmados por el mismo subsecretario José Luis Hernández de León y que en la actualidad no quiere reconocer. Si realmente el Estado, su prioridad son los temas educativos, el tema de los trabajadores, sabemos claramente cómo está actualmente el estado de Chiapas, el desempleo va en aumento y sin embargo se empeña en seguir alimentando a estos trabajadores que ni siquiera están en su área laboral. Muchos trabajadores en el área de limpieza, de mantenimiento, ni siquiera estuvieron laborando y tuvieron que estar estos 33 trabajadores para coberturar todas las necesidades dentro de la normal y que ahora el mismo Estado le da la espalda. Este es el gobierno que tenemos actualmente. El profe Miseli mencionaba que si nosotros como base estudiantil no aceptamos el regreso de estos 66 trabajadores, no iba a continuar nuestro siguiente semestre. Es claro y se está reflejando que el Estado está poniendo diferentes obstáculos y está tratando de amenazarnos como estudiantes. Si realmente el subsecretario y el departamento de normales tiene como necesidad la educación y como prioridad con su supuesta llamada cuarta transformación, entonces que lo demuestre con actos. Menciona que dentro de la normal no se coberturan en su totalidad las actividades académicas. Entonces, ¿cómo puede responder aquellos maestros egresados de la Escuela Normal Rural Maxtumaxá que se encuentran laborando actualmente? Que son esos maestros que van en las zonas más marginadas, más lejanas. Hay muchas irregularidades dentro de lo que menciona el mismo Estado, dentro de lo que menciona la Secretaría de Educación Pública. Y hacemos de conocimiento a la sociedad de que no solamente es un capricho, es una exigencia justa que se tiene, porque estos 66 trabajadores siguen cobrando quincenalmente y sin laborar, y ahora quieren venir y regresar como si nada a nuestra institución, a una institución que le dieron la espalda solamente por un proceso de basificación en el cual ellos querían favorecer a sus familiares y basificarlos. La maestra María de la Luz quería darle prioridad a su hijo, que simplemente trabajaba en el área de la limpieza y quería basificarlo como un maestro, y ni siquiera estaba preparado. Realmente estas eran las intenciones de estos 66 trabajadores y ahora salen ante la sociedad haciéndose la víctima y diciendo que los desplazamos. Nunca fueron desplazados. Se supone que son personas preparadas, existe un documento, existe el comunicado que se emitió en aquel entonces. Entonces realmente si estos 66 trabajadores no recuerdan la historia, nosotros estamos aquí para recordársela, al igual que el mismo Estado. Y nuestra exigencia es clara, y lo hemos repetido una y otra vez en los diferentes medios de comunicación, en diferentes ruedas de prensa, meeting, incluso en los mismos volanteos que se han difundido. La recontratación de nuestros 33 trabajadores y el no regreso de estos 66 carros, de estos 66 trabajadores, 15 maestros, 50 del área administrativa y de servicio, que le dieron la espalda a Maxtumaxá solamente para querer sacar algún provecho económico y beneficiar a algunas personas que eran sus familiares. Sabemos que nos escuchan los diferentes medios de comunicación, las personas que están en el Parque Central. Estas son las demandas que se tienen como normal. Al igual, sabemos que de esto se entera Gobernación, se entera el mismo gobernador del estado, la misma secretaria. Estas son las exigencias que se tienen como normal, estas son las demandas. Y queremos una mesa resolutiva con el gobierno, con los personajes pertinentes, no con el pueblo, porque el problema no es con la colonia, no es con ninguna persona más, sino es con el gobierno, que no nos quiere dar solución a las demandas, que no es de apenas hace algunos años. Este problema viene desde el 2016,
y hasta ahorita se empeñan en querer resolverlo y querernos imponer a esos maestros que en primer momento no quisieron laborar dentro de nuestra institución. Si el presente se lucha, el futuro es nuestro. Y bien, compañeros, el día de hoy nos encontramos nuevamente acá para darle a conocer a la sociedad y principalmente al gobierno de las exigencias que tenemos como estudiantes, de las problemáticas que están atravesando nuestra Escuela Normal Rural Mactumaxán. Hacemos de conocimiento a toda la sociedad en general de que como estudiantes no aceptamos el regreso de los 66 trabajadores charros que voluntariamente decidieron irse, abandonaron su trabajo, abandonaron su centro de trabajo, dejando así a la institución, dejando a los estudiantes, dejando a la misma institución sin regreso y sin el ingreso. Dejaron truncado el trabajo de aquellos estudiantes conscientes que realmente se quieren preparar para brindar una buena educación, para llevar a la educación a los lugares más marginados que puede existir en Chiapas. Exigimos principalmente al gobierno Rutilio Escandón Cadenas y a la licenciada Rosaide Domínguez Ochoa que hagan caso a nuestras peticiones, a nuestras demandas que tenemos como estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxán. Exigimos la recontratación de los 33 trabajadores que actualmente se encuentran laborando en la escuela. Y no aceptamos por ningún motivo el regreso de aquellos 66 charros. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera que estos 66 trabajadores que ni siquiera se encuentran laborando quieran regresar? Y 33 trabajadores que aún se encuentran laborando no los quieran recontratar. Aquellos 66 charros decidieron irse por su propia voluntad. No querían trabajar y por eso decidieron irse a casa a tomarse un descanso, a recibir un sueldo ahí sentados sin siquiera ganárselo. Exigimos a Rutilio Escandón Cadenas que realmente recontrate a las personas que sí quieren trabajar, que sí quieren laborar, y no aquellas personas que simplemente quieren ganarse un sueldo sin siquiera hacer nada. Que realmente la sociedad se dé cuenta de la otra cara del gobierno, que se dé cuenta de que el gobierno no hace nada por mejorar la educación. ¿Cómo es posible de que quieran que estos charros regresen? Exigimos la recontratación, no el regreso de aquellas personas que en su momento, el 10 de noviembre del 2016, decidieron irse. Ahora el gobierno sale que nosotros como estudiantes los desplazamos, pero eso es una total mentira. Ellos decidieron irse por voluntad propia, simplemente porque se les dio la gana y no querían trabajar. Por eso decidieron irse. En ningún momento los estudiantes de aquel entonces los desplazaron. Por ello, hacemos de su conocimiento a toda la sociedad en general que verdaderamente se dé cuenta del tipo de gobierno que tenemos en el estado de Chiapas, que se supone velar por el bien de la sociedad, que tantas veces se llena la boca de palabras diciendo que en Chiapas hay una buena educación, pero es porque ellos ni siquiera se han tomado la molestia de ir a los lugares más recónditos, y ahí verán de que ni siquiera los niños tienen una buena educación. Niños de entre 6, 7, 8 años se encuentran trabajando, cuando deberían de estar sentados en un aula recibiendo clases. Y no es así. Simplemente le dice a la sociedad puras mentiras.
Rutilio Escandón Cadenas no ha hecho nada para mejorar la educación. Hace unos días, cuando este mismo gobernador se encontraba inaugurando el puente de doble paso a desnivel, como estudiantes acudimos en ese mismo lugar para darle a conocer nuestra problemática, y ante ello ni siquiera hizo nada. Simplemente prefirió irse como un cobarde que tanto nos teme. Qué miedo le tienen a los estudiantes que simplemente levantan la voz para exigir sus derechos. Simplemente se decidió irse y no escuchar nuestras demandas. Exigimos a Rutilio Escandón Cadenas una mesa de diálogo, una mesa resolutiva en la cual realmente cumpla con el deber que le corresponde. Si tanto se habla de hacer un buen trabajo, porque realmente se vea, se quieren ver hechos y no que simplemente estos se queden en palabras. De igual manera se le exige a la licenciada Rosalía Domínguez Ochoa que si es que dice darnos una mesa de diálogo, pues que realmente nos la dé, porque en un momento, simplemente para quedar bien ante la sociedad, hizo mención de que sí nos abriría una mesa de diálogo, pero luego de decir esto ni siquiera hubo una mesa de diálogo, porque al haber sido así, el día de hoy no nos encontraríamos nuevamente acá para darle a conocer a la sociedad de nuestra problemática. El día de hoy este caso ya estuviera resuelto. Sin embargo, no se ha resuelto por lo mismo de que ellos no han hecho nada. No hacen nada para mejorar a la sociedad. No hacen nada por ver por la educación. Acá se ve claramente la corrupción que existe dentro de ellos mismos. Simplemente hacen las cosas a su conveniencia, pero nunca ven por la necesidad que tiene el pueblo. Ya estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. Comité del CNV. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. Reciban un cordial y combativo saludo de parte de la organización de CNV. Si bien, compañeros, nos encontramos una vez más aquí reunidos para mostrar las problemáticas que tenemos como la normal de Macumatzá, Chiapas. Ya sabemos que el gobierno se llena la boca de decir que invierte mucho en la educación que le da México, cuando sabemos que no es así. Hay 66 trabajadores que desde hace 6 años se les ha estado pagando y no han estado laborando. Es por ello que se exige la contratación de esos 33 trabajadores que han sacado adelante a la escuela normal Macumatzá. Se sabe que las normales desde antes se han regido por 5 ejes. Esos 5 ejes son la esencia de las normales rurales y no se van a cambiar. Sabemos que también tenemos el eje académico. Este eje no nos lo quieren respetar. Todos tenemos derecho a la educación gratuita. Es por ello que nos encontramos aquí una vez más, y no es porque seamos revoltosos, sino porque son nuestros derechos que nos corresponden. Nosotros nos levantamos en voz para poder hacer algo por la educación, por el futuro de México. Se sabe que las normales rurales crean a maestros, a docentes que en un futuro irán a las comunidades más marginadas a enseñar, a llenar esas pequeñas cabezas de educación que luego no tienen el dinero, no tienen el recurso. Es por ello que nosotros nos estamos formando como maestros rurales. Nosotros tenemos muchas frases revolucionarias que nos identifican.
al igual que muchas consignas, las cuales gritamos para levantarnos, para poder luchar por nuestras escuelas. Nosotros estaremos aquí y seguiremos aquí hasta que nos hagan o nos den una mesa resolutiva, porque ya no esperamos el negociar si esos 66 trabajadores van a regresar a la normal, porque ya no los queremos. Es por ello que nos vamos a volver a venir y vamos a volver a estar aquí en pie de lucha, porque nosotros estamos luchando por nuestros derechos, educación laica y gratuita, cosa que no hemos podido obtener. Todo el mundo conoce que las normales rurales están llenas de revoltosos, cuando no es así. Nosotros sabemos que no. Nosotros estamos aquí para poder salir adelante y no nada más por nosotros, sino por nuestra familia y por todos esos niños que están allá en comunidades muy lejanas, a los que están esperando un docente que llegue todos los días a impartir la educación de calidad, porque nosotros nos estamos formando con esos 5 ejes que hacen maestros completos. Tenemos el eje deportivo, el académico, módulos de producción, el cultural, esos ejes que no tiene cualquier maestro y que nos forja y nos forma como maestros rurales, los cuales llevan la educación y crean alumnos analíticos, críticos. Tratamos nosotros de seguir adelante, pero ¿cómo vamos a salir adelante si el gobierno no nos apoya? Ese es un derecho que todos tenemos y que el gobernador no respeta. Dicen que las normales, que lo tienen todo, que de qué se quejan. Pues no, desde hace 6 años se está elaborando sin 66 trabajadores que abandonaron la escuela y que atentaron en su momento contra la vida de estudiantes que se están formando como maestros. Entonces, ¿cómo quiere el gobierno crear maestros, crear a personas conscientes, si no invierte en la educación, si no se da cuenta de todo el mal que está haciendo? Desde hace 6 años se está luchando contra esta situación que no ayuda nada a la educación. Es por ello que nosotros estamos aquí para externar la problemática, porque estamos formándonos como docentes conscientes que quieren una educación y que exigen una educación digna. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Hace 20 días yo estaba en la normal rural de Comaxá, utilizando el machete, la coa, la pala, porque soy un trabajador de los 33 que fuimos exiliados. Y hoy tengo la necesidad de levantar el micrófono y levantar la voz. La situación, la impunidad, es una gran tristeza que invade el corazón de todos nosotros los 33, porque después de 6 años de estar apoyando a la normal en las actividades, en condiciones a veces infrahumanas quizás, porque teníamos que pasar 6 meses, 3 meses sin recibir un salario, y los jóvenes nos acuerpaban a lo mejor con un préstamo mínimo, con darnos la comida todos los días para poder aguantar. Y a pesar de esa situación, el gobierno dice: ¿sabes qué? A partir de hoy no estás más con Max. Hay una frase que a mí me queda marcado
En 1942, cuando los nazis invadieron Rusia y posteriormente Lázaro Cárdenas lo dijo, ni un paso atrás, compañeros. Así decía Stalin cuando la represión surgía, la violencia, ni un paso atrás. De verdad que es algo que nos da risa, a mí me causa risa. ¿Cómo es posible que después de 6 años, casi 7 años, el gobierno, la Secretaría de Educación, después de no resolver la situación de los 66 que se habían ido de la escuela, llegan hoy y dicen, ¿sabes qué? Estamos de regreso. ¿De qué se trata esto? ¿A cuánto le corresponde el gobierno de lo que los 66 chavos ganan? ¿A cuánto le corresponde la Secretaría de Educación? ¿De cuánto es el moche? Porque solamente así se explican las condiciones y la situación de que sigan apoyando. Hoy levanto la voz para decirles a las organizaciones sociales, a Derechos Humanos Nacional e Internacional, dense cuenta, levanten la voz, apoyen nuestra necesidad. Aquí no estamos pidiendo o exigiendo situaciones complicadas. Regresen a nuestro trabajo. Levanto la voz hoy, no solo por mí, sino por otros 33 compañeros. Levanto la voz quizás por mi esposa, por mis hijos, los que dependen de mí. Compañeros, ánimo. Aquí estamos nosotros los 33 y mientras ustedes estén en pie de lucha, nosotros los 33 trabajadores vamos a estar siempre al lado de la Escuela Normal Rural Máximo Alzar, de la gloriosa Escuela Normal Rural Máximo Alzar. De verdad, es una tristeza tener gobiernos tan corruptos, tener una educación tan pésima, que se preocupa por la integridad de 66 que se han rascado la espalda, quizás por no decir una grosería, durante más de 6 años en sus casas, ganando sueldos por arriba de los 60, 80 mil pesos, y que después de 6 años quieran venir y decir, aquí estamos nuevamente. No nos rendimos y seguimos en pie de lucha. Ratifico lo que mis compañeros dicen. Fuera los 66 y no permitiremos la entrada a nuestra normal. Recontratación de los 33 trabajadores que estamos presentes aquí con ustedes y que le exigimos al gobierno. Gobierno corrupto, aquí estamos en pie de lucha. Con las formalidades que ya conocemos, con el puño izquierdo en alto, sonaremos el himno y venceremos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez.
por la liberación de la juventud y clase explotada, se da por finalizado el mitin político.